Muy buena gente, soy Rama Salazar, bienvenidos a este nuevo video donde voy a estar hablando de Nosferatu. Si bien el clásico, que ya tiene más de 100 años, sigue siendo una joya digna de ser revisitada al día de hoy y ha cosechado fanáticos por lo mismo hasta la actualidad, Nosferatu de 1922, como la primera adaptación cinematográfica de Drácula de Bram Stoker, no fue para nada bien recibida, al menos para la viuda de Stoker, quien poseía los derechos de la obra por aquel entonces. Esto causó que la producción se desligara por completo del nombre de la obra, cambiando el título y los nombres de los personajes. Así es como el Conde Drácula pasó a llamarse el Conde Orlok. Todo con la intención de evadir los derechos no concedidos o tener que pagar la comisión, claro, por derechos de autor. Una acción que sí que la lograron, entre comillas, porque tuvieron que declararse luego en bancarrota para no tener que pagar los derechos, por lo que lo lograron a media, porque por lo menos, bueno, lograron que la película no fuera destruida, algo que quería Florence Stoker, la viuda de Stoker, quien pasó 5 años intentando eliminarla por completo. Así que no perdamos más tiempo, que hay muchas cosas por descubrir. ¡Comenzamos! Iniciamos, claro, con la película alemana Nosferatu de 1922 del director Friedrich Murnau, que nos sitúa en Würzburg, una ciudad ficticia de Alemania, en donde se nos presenta a Thomas Huta, quien es enviado a Transilvania por su empleador Herr Knock a terminar de cerrar el contrato de la compra de una casa enfrente de la de Huta por parte del Conde Orlok. Y acá una aclaración para que se ubique quien esté más familiarizado con los nombres originales. Huta vendría siendo Jonathan Harker, Herr Knock cumple el rol de Renfield y Orlok, como dije antes, sería el Conde Drácula. Huta, embriagado por las posibilidades económicas que le puede generar cerrar este contrato con el Conde, parte a Transilvania ignorando los miedos y tristezas de su prometida Ellen, quien durante toda esta estadía de Huta en Transilvania tendrá horribles premoniciones, y ciertamente son justificadas, ya que el Conde Orlok, anfitrión de Huta en un lejano y solitario castillo, es una especie de hombre rata alto y delgado que no tarda en mostrar su lado más perturbador. Huta, en su estadía en el lugar y ayudado por un libro sobre vampiros que le dieron en un pueblo de los alrededores, no tardará en descubrir que Orlok en efecto es eso, un vampiro. Su presencia solo de noche, su fascinación por la sangre y finalmente su reposo en féretros llenos de tierra transilvana. En fin, que más temprano que tarde, a diferencia del libro, Huta descubrirá una fascinación de Orlok con Ellen luego de ver una foto que él dejó por accidente. Y eso no es lo único que descubrirá, sino también que está encerrado en este castillo y que el conde sin aviso se marchó a su nuevo hogar dejándolo ahí. Huta, como puede, escapa del lugar y, preocupado por la seguridad de Ellen, vuelve lo más rápido que puede a Alemania. Eventualmente ambos llegan, Huta a caballo y Orlok en un barco vacío, ya que en el camino se comió a todos los pasajeros. Las autoridades del lugar concluyen luego de leer el diario de uno de los tripulantes y sus suposiciones que fueron víctimas de la peste, algo que pone en alerta a toda la ciudad, que entra en cuarentena. Y así esta creencia de que esta enfermedad se está esparciendo por la ciudad es la coartada perfecta para el Conde Orlok para matar a un montón de gente y quedar impune. Todas estas muertes se atribuyen a la peste. Aunque hay una persona que no cree todo esto de la peste, y es Ellen, quien ha estado leyendo el libro sobre vampirismo que Huta trajo consigo. Aunque poco puede hacer, Orlok ya la tiene en la mira y una noche, en un descuido de Huta, se cuela en la habitación y mata a Ellen. Pero debido a su obsesión con ella, olvida volver a su guarida antes del amanecer y el canto del gallo lo encuentra en esta habitación, muriendo así al enfrentarse a los rayos del sol. Nosferatu es una película que, junto al gabinete del Dr. Caligari y Metrópolis, son pilares fundamentales dentro de lo que fue el llamado expresionismo alemán, una rama del cine alemán inspirado en obras pictóricas de Eduard Munch, Georg Grosz y también dentro de la rama del teatro por Max Reinhardt. Este cine se caracterizaba por el uso de sombras en la composición de escenarios que a su vez reflejaban la psique de los personajes. Son infinitas las películas que este movimiento inspiró y sigue inspirando hasta la fecha. Nosferatu, sin embargo, tiene muchas escenas en exteriores, algo que la diferencia de sus compañeras de movimiento, que optaban por el pleno control escénico en estudios. Murnau consideraba que estas grandes secuencias en locaciones reales le brindaban muchísimo realismo a la cinta, y ciertamente lo logró, solo basta compararla con, por ejemplo, el entorno teatral del gabinete del Dr. Caligari. Algo que considero importante destacar es que muchos de los cambios que introduce esta película para diferenciarse del libro fueron tomados por películas posteriores de Drácula.
y por esto estos cambios permanecieron en el imaginario colectivo como que en realidad son parte del libro, como que en el libro son así. El cambio más importante para mí es esta obsesión de Orlok con Ellen, algo que se tomó por ejemplo como gran inspiración para la trama central de Drácula de Francis Ford Coppola. En el libro no se plantea ningún interés por parte de Drácula en el personaje de Mina, aunque a diferencia de la versión de Coppola, Orlok no siente amor por Ellen, es más bien un antojo, una necesidad primaria y carnal de beber su sangre. En líneas generales, en cuanto a los cambios, la primera mitad se mantuvo muy cercana al relato original de Bram Stoker, pero en la segunda mitad es donde Nosferatu se distancia totalmente de Drácula y crea su propio lore. No podría decir cuál es mejor, si Nosferatu o Drácula, sinceramente. Ambos tienen enfoques e ideas muy buenas. Es que, a ver, toda esta coartada accidental que le proporciona a Orlok la creencia por parte de la ciudad de que los está matando la peste, me parece una idea no buena, sino lo siguiente, excelente, brillante. Y también tiene muchas ideas pequeñas que después se desarrollaron en las siguientes entregas que vamos a ver. Antes de pasar a la siguiente película, quiero mencionar que Nosferatu fue interpretado por el actor Max Schreck, en el cual me voy a explayar un poco más adelante. Como dije, todas estas ideas y cambios cobrarían más fuerza y desarrollo en una película muy fiel a esta entrega muda del 22, que es la película alemana Nosferatu Fantasma de la Noche de 1979 de Werner Herzog, que es un remake que mantiene la misma sucesión de escenas y sostiene las actuaciones al estilo mudo en algunos momentos, sin miedo a que ya el formato sonoro las haga ver ridículas. La historia no la voy a repetir porque es la misma de la película de 1922, salvando algunos cambios que yo considero por una parte buenos y por otra parte malos e innecesarios. Pero comencemos por los malos. Bueno, por un lado, que debido a que la obra de Drácula de Bram Stoker entra en dominio público, es decir, que cualquiera podría hacer uso del material original sin tener conflictos de derecho de autor, este remake usa los nombres utilizados en el libro y no los cambiados en la película del 22, es decir, que acá el Conde Orlok vuelve a llamarse Conde Drácula, algo que a mí no me gusta sinceramente por el hecho de que, como dije antes, son personajes cuyo lore es muy diferente más allá de que la fuente sea en efecto el libro. Otra cosa que no me convenció, y esta ya es la última, no es que haya muchas cosas que no me gusten de la película, es el final, donde luego de la trágica muerte de Mina o Ellen, y claro también el conde, descubrimos que Jonathan se está convirtiendo en un vampiro. Entiendo que es un intento más de separarse de la obra original, pero sí que no solo es confuso, sino que está planteado de una forma muy anticlimática. Es una escena final con pequeños tintes cómicos como cierre de una cinta de 2 horas que no ha dejado de ser lúgubre y trágica en ningún momento. Y eso es todo. En líneas generales, a mí la película me gusta bastante, así que vámonos a lo bueno, lo que realmente valoro de esta película. Más allá de algunas cuestiones técnicas, la cinta es hermosa visualmente. La interpretación de Klaus Kinski como Drácula o Orlok, entre comillas, es, sin dejar de ser excéntrica, muy profunda. No solo es alguien guiado por sus instintos básicos, es alguien a quien le pesa su condición y soledad. Algo que, si bien no se desarrolla en la historia, se nota mucho que el actor abordó el personaje desde ahí, y son emociones que se ven sin necesidad de explayarlas en palabras, ya que la película, como dije, es la misma película del 22, solo que llevada a una mayor escala y gracias a esta interpretación de Klaus Kinski, una mayor profundidad. Y también todo el asunto de la peste es visualmente espectacular, con todos estos féretros desfilando por la plaza central mientras Mina desesperada intenta decirles que la peste no es lo que está causando estas muertes. Pero claro, nadie la quiere escuchar porque están todos ya resignados a su destino, que es la muerte. Incluso hay momentos totalmente surrealistas donde familias enteras hacen una última cena entre las ratas que vinieron con el conde y al igual que él ya se esparcieron por toda la ciudad. Y acá conecto con lo mejor de la película, que es el personaje de Mina o Ellen de la versión del 22. Un personaje que ya se había planteado en la película original como alguien mucho más fuerte e inteligente que su contraparte en el libro, pero que acá cumple un rol fundamental, ya que luego del regreso de Jonathan de Transilvania, en esta ocasión sumamente enfermo y delirante por las constantes pérdidas de sangre a las que el conde lo sometió, Mina encuentra el libro de vampirismo que traía él consigo y comienza a atar cabos. La enfermedad de su prometido, la llegada de la peste a la ciudad y más. Se da cuenta que todo esto no es obra de la peste, sino de un vampiro. Ella le pide ayuda al Dr. Van Helsing, que acá está presente, pero es un viejo sumamente escéptico y ante su negativa decide tomar ella las riendas del asunto y prácticamente ofrecerse como víctima
víctima para retener al conde hasta el amanecer y así este muera con la llegada del sol. Un enfoque que se aleja por completo de la típica damisela indefensa de la obra de Bram Stoker y sus adaptaciones cinematográficas más fieles. Acá no es un personaje indefenso ni sexualizado, ni mucho menos manipulable. Es una mujer que, siendo la única que se atreve a cuestionar la naturaleza de lo que ocurre, decide salvar no solo a la ciudad sino también a su amado, sirviendo de carnada para el conde aunque esto implique su muerte. Todo este plan final de retenerlo hasta el amanecer se escucha y se siente como un final de cuento de hadas, aunque yo diría más bien una fábula debido a las connotaciones fuertes de lo que ocurre en la habitación en la que ella lo espera. En fin, todo lo relacionado a Mina es maravilloso y si a eso le sumamos que está interpretada por Isabella Adjani, que nació para interpretar este papel, no hay dudas que es lo mejor de la película. A ella la pudimos ver también en la obra maestra que fue Posesión de Zulawski, donde nuevamente es el sustento de una cinta que de por sí era buena. Nosferatu, el fantasma de la noche, es una película que si bien no es perfecta a nivel dirección, tiene demasiados elementos buenos como para ser una gran experiencia, más allá de, como dije antes, no mantener lamentablemente los nombres de la del 22. Y acá ocurrió algo muy curioso de lo que no tenía ni idea, y es que esta película tuvo una secuela no oficial italiana llamada Nosferatu va a Venecia. Ese es el título que muchos países le pusieron. El título oficial real es Vampiro en Venecia. Una entrega de 1988 dirigida por el mismísimo Klaus Kinski, en efecto, el actor que hizo de Nosferatu en la del 79, que decidió volver a repetir su papel, porque sí, si bien no tiene el nombre de Drácula o Orlok, se lo nombra como Nosferatu y tiene los clásicos colmillos de rata. A ver, esta película no es una cinta que recomiende, más allá de que cuenta con grandes nombres en su reparto como son Donald Pleasence y Christopher Palmer, porque en líneas generales es como una reversión de este conde obsesionado con una mujer, aunque a diferencia de las demás de Nosferatu, donde era una atracción muy visceral, acá es una atracción más romántica entre comillas. Aunque en sí, más allá de la trama, esta es una película donde Nosferatu va matando mujeres desnudas a diestra y siniestra por Venecia, punto. Porque no veo una necesidad mayor por parte del director, que también da vida a Nosferatu, más que la de satisfacer sus necesidades artísticas. Pero volvamos a nuestro Nosferatu oficial, o mejor dicho, al intento de representación más fiel de la película del 22. Porque sí, tenemos que hablar indiscutiblemente de La sombra del vampiro del año 2000 del director Elias Merrich, quien seguro lo tengas como el director de su película más reconocida, Begotten, una cinta que en lo personal estéticamente me inspira muchísimo, a pesar de que la considero una película bastante aburrida. Es un director cuya obra fue muy inspirada por el expresionismo alemán y diría, si me apuran, que algo por el impresionismo francés. Es por esto que en su momento considero que se le hizo justicia al elegirlo a él como director, ya que darle La sombra del vampiro a un fanático del expresionismo alemán que mantiene el estilo en su obra es algo que no solo es justo, sino que garantiza esa presencia de este cariño al material original que se espera por parte de los fans. Esta película, si la vieron hace mucho, quizás la recuerdan como una película biográfica, ya que cuenta la historia de Murnau, director de Nosferatu, y de Max Schreck, el actor, y su relación durante el rodaje de la película. Pero es una construcción ficticia, es una remodelación histórica como la que aparece en algunas de las películas de Tarantino, donde se utilizan personajes históricos o populares de manera medianamente fiel, pero se los inserta en la trama ficticia de la película. Acá pasa lo mismo, ya que si bien nos muestra cómo Murnau está dirigiendo la película, cómo se traslada a las locaciones, hay un condicionante que lo modifica todo y es el desdibujado personaje de Max Schreck, ya que no se sabe en ningún momento si es un actor de método que lleva todo al límite o es en efecto un vampiro. Por cierto, a Max Schreck o Nosferatu, como elijan verlo, en esta película le da vida el gran William Dafoe. A ver, toda esta fantasía del vampiro dentro de esta película pseudo-biográfica se inspira, claro, en la corta carrera del actor real y todo el misterio que lo rodeaba, ya que se decía que era un hombre que le gustaba estar solo. Y no es un actor que llevara todo al límite tampoco, volvió a trabajar con Murnau en el 24 con las finanzas del Gran Duque. Pero bueno, que en La sombra del vampiro a Max Schreck se lo presenta como un vampiro en sí, y en líneas generales toda la película está lejos de ser una película biográfica o incluso fiel a los métodos de la época, ya que es más bien una libre interpretación romantizada de lo que pudo ser el rodaje de Nosferatu de 1922. Claramente tiene el filtro de idolatría de Elias Merrich, que busca hacer pasar por biografía esta película que en realidad es un remake. Ya que si nos ponemos a ver, la estructura es la misma. El equipo de filmación va a rodar un pueblo lejano donde los espera el actor que da vida a Orlok, filman ahí y luego vuelven a la ciudad donde la película termina de la misma manera que la original del 22, con esta clásica escena de la
habitación de Ellen entregada a Orlok previo a su muerte. Aunque hoy, volviendo a ver la película después de varios años, me hizo mucho ruido. No considero que logre cuajar bien todo lo que se propone. Por un lado, se plantea una visión muy libre del detrás de cámara que puede funcionar para alguien que no ha visto mucho cine mudo, pero si tenés cierto conocimiento técnico de cómo se hacían las películas de la época, o incluso si has visto Nosferatu o otras películas mudas, te das cuenta que La Sombra del Vampiro falla en muchas cosas en favor de este pseudo remake que quieren crear. Por ejemplo, esto de que la mayoría de las escenas las están grabando de noche, cosa que si ves la película original de Nosferatu te das cuenta que no fue así. Las cámaras no tenían mucha apertura para la luz, por lo que el set tenía que estar siempre muy iluminado. Las escenas supuestamente de noche se grababan de día, posteriormente se las compensó con un filtro azul para dar ese mismo ambiente nocturno. Esto de grabar de día escenas que supuestamente ocurren de noche es una práctica que se mantuvo, yo diría que hasta mediados de los 70 en producciones de bajo presupuesto, solo que en el cine mudo sí que tenía que ver más con una cuestión de la tecnología disponible en el momento que con una cuestión presupuestaria. Y volviendo a lo que me hace ruido, si nos vamos por otro lado, no funciona tampoco bien como una reversión, que es como considero que hay que verla, ya que uno ya entra entendiendo que esta película es una remodelación histórica que llena con fantasía todos los vacíos en la historia real. Y cómo no hacerlo, es que ciertamente la historia real del director y el actor inspiran muchas cuestiones tenebrosas. Por mencionar algo, en la vida real, la tumba de Murnau fue saqueada en varias ocasiones y en una de las últimas se llevaron su cráneo y dejaron un montón de cosas que daban a entender que habían estado realizando un ritual satánico ahí. No, es que todo eso da para inspirar una secuela de La Sombra del Vampiro. Pero en conclusión, que considero que es una película que ha intentado cubrir tantos aspectos que no los ha llegado a agarrar bien a todos. Más allá de eso, es una película digna de ser vista, aunque hay que entrar con las expectativas bastante bajas. Y si bien ya pasaron 23 años del estreno de esta película y no tendremos una secuela, sí que William Dafoe nuevamente le dará vida a Nosferatu en la nueva película con el personaje que estará a cargo de Robert Eggers, director de La Bruja, El Faro y El Hombre del Norte. Que si me preguntan a mí, en este momento no existe ningún otro director que pueda contar de nuevo esta historia bien más que él. Si les soy sincero, si bien William Dafoe estaría en un top 5 de mis actores favoritos, sí que nunca lo pude ver como Nosferatu. No soy fan de su trabajo en La Sombra del Vampiro. Yo diría que mi favorito por el momento es el trabajo hecho por Klaus Kinski bajo la dirección de Werner Herzog. No digo el original porque sería injusto compararlo, ya que los métodos del 22, tanto actorales como técnicos, no son los mismos que alguien que interprete el personaje 40 o 80 años después. Pero sin duda el mérito absoluto de la creación de este personaje es de Max Schreck y Frederick Murnau. Que más allá del tiempo que ha pasado, que mirá que han pasado más de 100 años, la película sigue siendo una joya muy disfrutable al día de hoy. Y ese ha sido el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu like, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte de ninguno de los otros videos que van a ir saliendo. Espero que este video te haya encontrado muy bien. Yo por mi parte me despido, con más asco que pena. Hasta la próxima luna llena. Sí, se terminó. Si te quedaste con ganas de más videos, Rama te recomienda estos dos. Puedes ver este o puedes ver este. 1, 2.